Bien, vamos a empezar con Roxana. Bueno, doctor, primeramente buenas noches. Yo le envié mi trabajo ya con algunas modificaciones el 12 de octubre El 12 de octubre. Me mandaste al... a su respectivo número. ¿Qué nos faltaba aquí hacer? ¿Cuáles eran las observaciones? Era de los Eh, objetivos, bueno, lo hice el índice, porque no tenía hecho el índice. ya. Aumenté la parte de la justificación y un poco de la introducción, y también por el tema de marco teórico, porque en la operacionalización de variables había algunos conceptos. Fue largo, ¿no? Muchas observaciones Este, tenía. Del 14 de septiembre. Eso tienes, ¿verdad? El 14 de septiembre. Ya. Esto lo voy a revisar con detenimiento, pero analiza qué dudas tienes ahora tú. eh, este, ¿Dónde tienes más dudas? doc- en la operación de variables es lo que estoy dudando un poco, doctor. Eso quería que me ayude un poco. No sé, lo envié de acuerdo a mi criterio, Sí. pero no sé si me lo podríamos verificar. Ya, vamos a ver enseguida. Aportaciones de la psicología en la pericia en el ámbito judicial de la ciudad de Tarija. Aportaciones. Ya, ¿cuál es el objetivo? Formula objetivos de investigación, es decir, metas que pueden conocer algo. ¿Cuál era tu propósito con este título? ¿Qué es lo que esperabas al final de tu trabajo? Bueno, la población era jueces fiscales que están relacionados en el ámbito judicial, Ya, y dar su perspectiva de ellos, de qué manera las pericias psicológicas ayudan, digamos, en sus conclusiones de ellos, es ya. decir, a un juez y a un fiscal. Esa era la idea. Anteriormente, como le expliqué en la anterior videoconferencia, me estaba basando en los psicólogos, pero era, digamos, automatizar de que todos no sabíamos nada o algo así. Por eso lo cambió la población. Ujú. Ahora este sería tu objetivo general, ¿no? Aquí está, ¿sí? Sí, Desarrollar aportaciones de la psicología en la pericia en el ámbito judicial de la ciudad de Tarija. Ya. ¿Cuáles son los problemas psicológicos que están implicados en el ámbito pericial en la ciudad de Tarija, provincia de Chaco? No tienes hipótesis, ¿verdad? no. Lo cambié los objetivos específicos, doctor, porque no estaban relacionados con el tema. Es el que le envié último, es el que está bien, Ujú. desde mi punto de vista. Ahora tu proyecto no está organizado de acuerdo al formato que te da. Hay una mezcla aquí. Por ejemplo, este marco teórico está detrás de la muestra. Esto tiene que estar antes. Tus técnicas de investigación lo expones después del método. No está organizado bien. Ese es un problema aquí, por ejemplo, de objeto de estudio, que alcance el límite de la investigación, eso no está en el marco que yo manejo, así que eso es un poquito, mmm, me hace que se repitan muchas cosas, ¿no? A ver, el objetivo específico. Distinguir los ámbitos de la evaluación psicológica requeridos en los puntos de pericia en violación sexual y maltrato físico. Seleccionar la demanda de pericia psicológica por género, equidad, edad y delito cometido. Constatar la importancia del pronóstico y recomendación. Tengo dificultades para ubicarme en lo que quieres. Me gustaría que me digas, en el índice igual está desordenado. Este es un trabajo que hiciste antes. ¿Por qué lo has hecho así desordenado? No está, esto no está en la... Bueno, hice más o menos de lo que mis apuntes tenía sobre de algunas anteriores tesis, más o menos ese formato le he tratado de plasmar No, en tienes que algunos basarte casos. en la materia. En eso tienes que basarte. Y es un poco dificulta. Tú tienes el formato de la materia, del taller. Eh, No, no lo... Ese es lo que nos dio en taller uno, doctor, y que era un amplio documento, no lo puede descargar bien ya. si es de taller uno. Te voy a pasar esto, pero ya no lo vas a hacer en este cuadro. ¿Sí? Ya, Solamente está toma bien, los doctor. títulos, el índice, el orden. Y en función a eso hazlo el trabajo en ese orden, porque lo que tienes está bien desordenado,
y así cuando es así, a veces los conceptos se vuelven a reiterar, así, ¿ya? Entonces te voy a enviar ya nomás, eres este, ¿verdad? Sí, Ya, gracias, doctor. aquí te envío. Bien, este te estoy enviando, ¿está en PDF o quieres en Word? Ya. Este Está bien, solamente, licenciado. ya. Así, Ya, los títulos los vas a mantener en el orden, ¿ya? ya. A ver, vayamos ahora, pero coméntame ahora, o sea, la verdad que me gustaría que un poco dilucidemos qué es lo que quieres buscar. A ver, en tu primer trabajo, en la tercera revisión, Proyecto Bolívar, quiero ver cómo estaba el objetivo. ¿Has cambiado el objetivo general? No, solo los objetivos específicos cambié. Desarrollar aportaciones de la psicología. Esto me confunde. O sea, ¿qué quieres decir con desarrollar aportaciones de la psicología en la pericia en el ámbito judicial? ¿Qué te interesa que Bueno, pase esa parte? ¿Cuál es la meta? bueno. En el ámbito judicial se utiliza el término de pericia psicológica Sí. para que el juez y el fiscal de alguna manera tengan algunos datos de las víctimas, que en este caso estoy utilizando en víctimas, Mm, acerca de las conclusiones que va a realizar. Por ejemplo, como decía mi objetivo específico sobre las maltrato físico y qué aportaciones de alguna manera el psicólogo hace a los jueces y fiscales. Esa es la idea, doctor. Hacer ¿Qué un aportes, cuestionario a esto qué aportes hace la psicología a los jueces y fiscales? ¿Es la en el idea? ámbito de la pericia, en el ámbito de Ah, la pericia. ¿qué aportes hace la psicología en el ámbito de la pericia? O sea, por eso el tema, doctor, es aportaciones de la psicología en la pericia en el ámbito judicial. Sí, ¿Qué ya, aportaciones hace la psicología dentro de la pericia? Porque hay pericia, digamos, odontológica, pericia médica, pericia... Hay diferentes tipos de pericia, pero ahora nos estamos enfocando desde la pericia psicológica en el ámbito judicial. Por ya, ejemplo, por eso decía uno de mis objetivos, segundo objetivo específico que señalaba en qué tipo de demandas hay más en el ámbito judicial en la ciudad de Tarija. Y ya, voy a seleccionar de acuerdo a género, edad y delito cometido. Delito cometido, digamos, si hay más sobre violaciones sexuales, de qué tipo de edad, digamos, de 15 a 18 años, qué géneros, generalmente supongo que debe ser mujeres. ya, Entonces, es todo relacionado, digamos, a hacer un cuestionario, como dice mis técnicas y métodos, es hacer un cuestionario, una tipo semiestructurado, una entrevista semiestructurada para los jueces y fiscales que nos señale, digamos, cuál es la importancia de esas aportaciones que hace la pericia psicológica en el ámbito judicial, de qué manera aporta. bien, así está bien. Entonces, la, la anterior pregunta, ¿cuáles son las aportaciones de la psicología en la pericia en el ámbito judicial? Eso está bien clarito, me gusta. Pero la otra pregunta, aquí tienes otro, ¿cuáles son los problemas psicológicos? Este es el anterior, ¿verdad? Sí, por eso yo lo arreglé. Ya. Ah, no. Este de acá es el actual, No, ¿o no, no? no. Es el El anterior. que está, esa era la anterior. Es el actual. Sí, este es el actual. Sí. ¿Cuáles son los problemas psicológicos que están implicados en el ámbito pericial? Estas dos preguntas están bien. O sea, primero quieres saber qué problemas psicológicos están implicados en el ámbito pericial y la segunda pregunta, así muy relacionada, es cuáles son las aportaciones que hace la psicología en la pericia, en el ámbito judicial, en qué aporta, ¿no? La, la psicología en la pericia en el ámbito judicial. Ahora, el objetivo es lo que a mí me confunde. El objetivo tiene que ser algo que tú quieres conocer. Cuando dices desarrollar, estás queriendo hacer algo, es decir, no sé, aplicar algo, implementar algo, así. Entonces, el objetivo no es eso de aplicar. Cuando dices desarrollar,
yo lo entiendo así, como algo, como que algo quieres hacer. Hacer Entonces algún sería describir. no sé, puede ser el concepto, la idea es conocer algo. Ahora, buscaremos algún sinónimo de conocer, que puede ser identificar, describir, determinar, establecer, así. Entonces, este es el nuevo, ¿no? Ahora este está en PDF. Aquí sería, Ah, ya. ¿sí? Identificar las aportaciones. Doctor, este es el antiguo archivo, el que donde está escribiendo. Ah, pero ya, Sí, sí, está bien, ya le entiendo. está bien, Sí, ese es. parecido. Ya. Sí, es el nuevo, ¿no? Y es el Sí, antiguo. ese es el que le envié el Donde has último. modificado es el objetivo específico. El Sí, objetivo general está bien. Entonces sería identificar las aportaciones de la psicología en la pericia en el ámbito judicial en la ciudad de Tarija. Entonces eso no varía, sí, ese es el mismo. Ese desarrollar a mí me hace variar, porque yo te digo que el objetivo de la investigación es conocer algo. Ese desarrollar implica intervenir, resolver un problema, eso es, diríamos, después, ¿no? Ahora, objetivos específicos. Describir los ámbitos de evaluación psicológica requeridos en los puntos de pericia en la violación, en violación sexual y maltrato. Seleccionar la demanda de la pericia psicológica por género. No puedes seleccionar en el sentido de más bien sería identificar cuáles son las demandas de la pericia psicológica. Sí, eso tiene que ser. O sea, conocer qué demandas hay. O la idea tiene que ser eso. Luego, conceptuar la importancia y pronóstico y recomendación pericial. Aquí igual sería conocer no la importancia, sino a ver, la recomendación pericial. puede ser que establecer qué recomendación. No, eso ya va a ser tu tarea, ¿no? Establecer las recomendaciones, de acuerdo a lo que vayas tú conociendo en cuanto a demandas, ámbitos de evaluación psicológica requeridos. Entonces, de acuerdo a eso tú vas a dar una recomendación, hasta un pronóstico, diríamos, ¿no? Entonces, los dos Doctor, objetivos. no está. En el tercer objetivo específico, en Sí. las pericias psicológicas va recomendación del psicólogo. Y entonces Ah, esas ya. recomendaciones lo toma en cuenta el juez y el fiscal para sus Bien. conclusiones. Bien, A eso entonces me es refiero importante. sobre las recomendaciones periciales. Bien, entonces identificar las recomendaciones que se efectúan cuando se hacen este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Esa tiene que estar, esa debería ser la idea entonces, o sea, eh, conocer eh, qué tipo de recomendación o pronósticos y recomendaciones periciales que se dan en las evaluaciones psicológicas. Así, ¿verdad? Más o menos es la idea. Ya. Uh-huh. Entonces, eso de conceptualizar, o yo lo entiendo así como que tú quieres, vas a dar una definición y todavía la importancia, o sea, todo es importante. Decir que cuán importante es, bueno, no está, yo diría que está por demás. Pero lo que tú me aclaraste está bien, o sea, se trata de ver primero si se hacen recomendaciones después de estas evaluaciones, en el informe, ¿verdad? Y después la idea es conocer qué tipo de recomendaciones dan. Si esas recomendaciones son, no sé, harás un análisis, diremos, si son importantes, si son oportunas, si son, diremos, factibles. Entonces, seguramente tú vas a analizar eso, ¿no? Pero la idea es conocer si se dan recomendaciones o no. ¿Qué tipo de recomendaciones se dan? Si esas recomendaciones ayudan, como tú dices, al juez, a los peritos o a los fiscales, yo creo que va por ahí tu interés, ¿verdad? Sí, por ese lado estaba tratando de hacer el objetivo específico. Sí, sí. Entonces, yo creo que las ideas que tienes están bien, ¿no? Yo te comprendo cuando me lo dices, pero la forma como está escrito a mí me confunde, ¿no? El objetivo Ah, ya. general, el concepto de desarrollar. En el tercer objetivo específico, eso de conceptuar, también me confunde, ¿no? Pero al momento de redactar los objetivos,
el propósito es conocer. Siempre pone esa palabra. ¿Qué quiero conocer? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué cosita quiero alcanzar a conocer? Entonces, tú, en el objetivo general, lo que quieres alcanzar a conocer son las aportaciones de la psicología en la pericia, ¿no? Del ámbito judicial. Después quieres conocer cuáles son los ámbitos de evaluación psicológica requeridos en el primer objetivo específico. En el segundo objetivo es determinar las demandas de pericia psicológica, o sea, qué tipo de demandas de pericia psicológica se requiere, no sé, de acuerdo a la edad, género, delito cometido. Y el último sería identificar el tipo de recomendaciones, los pronósticos y recomendaciones que se dan, ¿no? Y también quieres saber si estas recomendaciones son útiles para los fiscales y jueces, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, solamente a mí me ha confundido algunos conceptos como desarrollar y conceptual, ¿no? Visto así, yo pienso que está clarito el tema, ¿sí? Yo lo veo así. Ahora, viendo así, ¿cuál sería tu variable? La variable sería las pericias en el ámbito judicial. Está en la última hoja, doctor, la operaalización de variables. No, no estaría. Ajá. Primero hay que definir bien cuál es la variable. A mi modo de ver es el aporte de la pericia. Tu gran pregunta es, ¿qué aportes hace la psicología en la pericia en el ámbito judicial? ¿Verdad? Sí. Esa es la pregunta fundamental. Y esto está relacionado con otra pregunta, es decir, ¿qué problemas psicológicos están implicados en el ámbito pericial? Ese de los temas, o sea, doctor, ese de los problemas psicológicos, en la anterior videoconferencia usted me decía que le aumente ese tema, de ese término, digamos, de problema psicológico. Está bien Y eso, yo está por eso bien. es que lo puse, o lo mantengo el anterior nomás, cuáles son las aportaciones de la psicología de la pericia en el ¿Cuáles ámbito son las judicial. aportaciones? El anterior está bien. Si tú quieres conocer eso, ¿qué aportes hace la Ah, psicología ya. en la pericia? Ese está bien, pero este aporte está relacionado con los problemas que atiende, ¿verdad? Que evalúa. Entonces está muy relacionado. La primera Ah, ya, entonces lo pregunta mantengo el anterior. anterior, incluso esta también, las dos, porque pueden haber más de una pregunta, ¿no? Ah, ya, está viendo, tú no sabías eso. Ya. Pero ¿dónde estabas vos? ¿No asististe a las conferencias? ¿No has leído el Este, textito? doctor, yo vivo en el campo, o sea, en el campo, en la zona guaraní de Gran Chaco, y cuando estaba dando clases siempre se cortaba, o sea, entraba y se cortaba, y a veces descargaba las videoconferencias y Y los tenía libros no dudas, tienes pero el también no libro. podía preguntar. Ya. Entonces Ahora puede como tener ya más me de... vine un poquito a la provincia, entonces ya puedo asistir. Bien, bien. Bueno, entonces trabajamos sobre esto. A esta pregunta, en el último que me presentas, puedes agregar la anterior pregunta, que es cuáles son las aportaciones, ¿verdad? Ahora, ahora la pregunta es, ¿cuál es la variable? Eh, son las aportaciones. Tú quieres saber qué aportes da la psicología en la pericia. En el ámbito Ahora, sí, judicial. del ámbito juicial, está bien. Pues la primera pregunta es, ¿la psicología hace aportes en la pericia del ámbito judicial? Dos, ¿qué aportes da? Entonces ahí va a decir, hay aportes de varios tipos, no se aporta de una manera, de otra manera, aporta forma A, hace un aporte de la forma A, B, C, D, digamos, ¿no? Ya. Entonces tú vas a ir caracterizando los aportes que da la psicología, vas a describir el aporte que hace la psicología. Ahí tú dirás aportes en tales aspectos, en tales ámbitos, con tales problemas, no sé, eso yo creo que es lo que quieres conocer, ¿no? Entonces, la variable es esto de las aportaciones de la psicología, que tiene que ver con
evaluar concretamente, diríamos, con el proceso de evaluación, con los resultados de la evaluación, con la utilidad de los informes que tiene para los fiscales y jueces, ¿no? Entonces, por ahí va la idea, y en función de eso tienen que estar las preguntas, los objetivos específicos, ¿verdad? Si fuese así, entonces el diseño de investigación, el tipo de investigación es una investigación descriptivo-natural, es decir, tú quieres conocer cómo se está desarrollando, cómo aporta la psicología en la pericia, en el ámbito judicial, y el diseño de investigación sería transversal descriptivo. Solamente vas a describir en detalle las prácticas, los procesos de evaluación, la utilidad de los resultados, y también la manera como ayuda a comprender y esclarecer un caso, porque ahí es lo que hay que hacer énfasis. O sea, los aportes psicológicos ayudan a revelar el problema, a entender, clarifica un caso, ¿verdad? Ayuda a la víctima, o sea, esas son las preguntas, ¿verdad? Sí, en efecto, como usted dice, ayuda a clarificar los casos de esa manera a las pericias psicológicas. Sí, entonces ahí está la idea, así que más o menos ya te comentaba y reorganizarlo, afinarlo, no hay otra, ¿no? Tienes que hacerlo. Ya, doctor, bueno. Listo, no te olvides del formato que te da. Ya, doctor, lo voy a arreglar, le mando. ¿Cómo? Sí. No lo vas a hacer en los cuadros que te envían, sino en texto normal, como esto es así. Los subtítulos ya, no los vas a sacar de ahí. Bueno, listo. Está bien, doctor. Hasta luego, gracias. Bien, ahora sí, ¿quién está? Voy a anotar. Alejandra Flores, como asistencia. No, estoy mal. Alejandra Flores León. Sí, ahí está Alejandra Flores León. ¿Quién más está? Antia, Fermín. Aguilar Linsday. Aguilar Linsday. Ya está. ¿Quién más llegó? Ruth Baltasar. Listo. Ya. ¿Quién va a hablar ahora? ¿Quién estaba en el orden? Ya, Gustavo, dale. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Comentarle que, bueno, pues replanteé mi proyecto de investigación, mi perfil de tesis, totalmente encaminado al estudio de caso. ¿Estudio de caso? Sí. A ver, coméntame. ¿Se lo puedo enviar a su correo? Ahorita mismo, sí. Al WhatsApp. O al correo, ¿por qué? No, al WhatsApp. Ya. Percepción intrínseca de los factores que intervinieron en el desarrollo de la conducta antisocial delictiva por asesinato de un adolescente varón con responsabilidad penal. Así es, doctor. ¿Has hablado con tu tutora? Sí, doctor, hemos ido trabajando con ella. He estado coordinando con la licenciada Alfaro y es lo que he podido presentar hasta el momento. El índice está todavía desorganizado, no están con las variables, pero estoy pensando en lo que es el estudio de caso, ¿ya? Porque van a ir ingresando y modificándose nuevas variables. Pero estoy haciéndolo al formato que usted nos ha brindado. No he llegado todavía a los objetivos, doctor. Ah, sí, pero es lo que No, más no he me llegado. orienta. Sí, no he llegado a los objetivos porque he estado coordinando con la licenciada ¿Preguntas? Alfaro. He entrado a la introducción de lo que planteo en mi trabajo. Problema de investigación. Ya, entonces vamos a la introducción. La introducción tiene que estar algo. Quiero que me ayudes, por favor, Gustavo, en describírmelo. ¿Cuál es el principal conocimiento que quieres lograr? Doctor, como se plantea en el título, a través de un estudio de caso, quiero más o menos tratar de reflejar cuáles son los factores, ¿no?, que intervinieron en el desarrollo de la conducta antisocial delictiva por asesinato en un adolescente varón
con responsabilidad penal, cuál es su percepción, y no me estoy basando en un solo factor de riesgo o factores positivos, sino me estoy basando de acuerdo a las variables que yo pueda sustraer, observar de acuerdo, más o menos desde un modelo ecológico. Así, a ver cómo lo aplicas el modelo ecológico. Sí, que te preguntaba, ¿cómo aplicas en este caso el modelo ecológico? Bueno, en primera instancia voy a aplicar lo que es la entrevista Ya. abierta, cognitiva, ya, con accesos al expediente. No me estoy basando en los factores de riesgo como eran los familiares, como me sugirió. Ya. Entonces ahora estoy con el acceso al expediente, con Ya. pruebas de personalidad, ya, haciendo un gráfico familiar, la inteligencia, la impulsividad, la agresividad. Esos serían algunos cuestionarios y para poder determinar algunos. Entonces me estoy basando en el estudio de caso con esas observaciones que se me han dado. Ya. Quiero dialogar o delimitar un concepto que por ahí te lo mencioné, pero pienso que es necesario enfatizar. A través de una investigación, quizá lo que más buscamos es un conocimiento, yo lo llamaría consistente. No sé si es el término más adecuado, pero lo he empleado varias veces entre ustedes. Significa un conocimiento, diremos, fuerte, bien fundamentado, ¿no? Ahora, este conocimiento consistente no siempre está relacionado con la generalización, digamos, ¿no? O sea, tú puedes generalizar un conocimiento a una población y este tipo de conocimiento es producto del estudio de un grupo, de una muestra grande o pequeña, pero es una muestra. Entonces, varios sujetos que se comportan de cierta manera o que tienen ciertos factores comunes, regulares, entonces te muestra que ese conocimiento que tienes es consistente, fuerte, porque te basas en varias observaciones y te permiten afirmar por lo que has encontrado, por las cosas regulares frecuentes que hay, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra la consistencia de la investigación en un estudio de caso? Tal como lo describí hace rato, pues imposible, es decir, no haber dato de información, un conocimiento consistente, comparándolo, encontrando cosas comunes entre varios. En este caso tiene que cambiar la forma de obtener la consistencia. Y entonces, lo que tú mencionas acá como factores, me parece bien. Este concepto de factores alude a muchas variables que tiene el sujeto, desde factores, variables físicas, ¿no? Psicológicas, y también sus factores, diremos, sociales. Cuando hablamos del ser humano biopsicosocial, pues ahí están los tres campos grandes de factores, biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Y entre esos ámbitos de factores seguramente vamos a encontrar los determinantes, aquí los elementos que han intervenido en el desarrollo de la conducta antisocial, ¿no? Y la manera de reemplazar, diremos, esa muestra que a veces se pide desde otra perspectiva con una población, tiene que ser reemplazada por otro tipo de población, diríamos, ¿no? ¿Y cuál sería la población acá? Serían justamente estos diversos factores que determinan, en este caso, la conducta antisocial. Entonces, te hago una pequeña comparación. Me parece importante señalar como analogía, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, en el ámbito de la antropología, especialmente del método de la etnografía, de la siguiente manera. Una investigación descriptiva, por ejemplo, aplicando un cuestionario, pues, yo quiero conocer la autoestima
de la autoestima de un grupo de sujetos, entonces aplico un cuestionario simple, pero a varios sujetos. Diremos 200 sujetos. Entonces, aplicando con ese cuestionario me doy cuenta qué tipo de autoestima tienen, cuál es su nivel, cuál es la frecuencia, varones, mujeres, edades, ya. Logras un conocimiento, ¿no? En cambio, en una investigación etnográfica, el objetivo, y además no con tantos sujetos, la idea no solamente es describir a ver qué tipo y nivel de autoestima tienen estos sujetos, sino más bien se trata de comprender por qué tienen ese tipo de autoestima. Si, por ejemplo, en un pueblo se constata de que la autoestima en este pueblo, las personas de este pueblo son, diremos, baja, y entonces uno se pregunta, ¿por qué tienen esa autoestima baja? Tiene algo que ver la cultura, algo que ver la forma de vida del pueblo. Y entonces, haciendo una exploración de distintos factores culturales, lengua, prácticas sociales, valores, saberes, identidad social, su producción económica, sus prácticas políticas, y así, analizando diversos aspectos de la cultura, es que permites comprender la autoestima. Es decir, la autoestima lo vas a comprender y describir a partir de los factores culturales que caracterizan a la sociedad. Eso implica entonces, como tú planteas en tu título, hacer un análisis de los factores con el propósito de comprender el carácter de la conducta antisocial de esta persona. Eso sería en el planteamiento del problema. Yo creo que sí, ¿no? Yo te estoy comentando la idea, simplemente en esos términos. La pregunta sería, ¿qué factores, en este caso, son varias? A ver, voy a dar vueltas, no te voy a dar así uno bien certera, o sea, tenemos que articularla, ¿verdad? O sea, hay que ir construyendo, mejor si lo hacemos dialogando, ¿verdad? Así es. Hay varias preguntas, o sea, ¿cuán antisocial es la conducta de esta persona? Uno. Dos, varias, o sea, como por ejemplo, desde cuándo la conducta antisocial, cuáles son los efectos de esta conducta social, pero sobre todo ¿a qué se debe la conducta antisocial de esta persona? Y no solamente es indicar, diremos, a ver qué factores le han determinado, le han influido, sino quizá la palabra es explicar el origen, el desarrollo, la organización de la conducta antisocial solo de esta persona. Entonces, no basta con describir, esta persona es antisocial, tiene tales características, fuerza, forma, como lo haría en una investigación descriptiva en una muestra, ¿no? Sino de esta única persona lo que hay que explicar es su origen. Y su origen está en distintos factores que tú quieres conocer. Cómo ha evolucionado, cómo se manifiesta, cómo se enraiza en distintos ámbitos. Así, entonces, yo lo veo bien, visto así, yo lo veo muy potente, diremos, la idea del estudio de caso en esos términos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuentes? Porque aquí es donde yo la otra vez tenía muchas dudas. O sea, ¿cuál es la fuente de información? En un principio hablábamos de la percepción, o sea, a través de la pura entrevista, ¿no? Y yo te decía ahí, pues claro, puede ser, pero no es suficiente. Puede el sujeto mentir al hacer una apología de su propio delito y de su conducta y no vamos a tener la certeza, ¿verdad? Total. Pero cuando mencionaste hace rato al principio que tú te vas a basar también en los documentos, en las fuentes, en el expediente mencionabas, entonces un poco ayuda muchísimo a triangular lo que pasó, de acuerdo a las evaluaciones periciales y otras cosas, con lo que él también dice, ¿no? En la entrevista. Entonces, para lograr esa explicación de la conducta antisocial solamente de este sujeto como estudio de caso, entonces necesitamos diversificar
las técnicas, los instrumentos de investigación. Uno de ellos importante, desde luego que es la entrevista, porque ahí vamos a ver su punto de vista, su percepción, su concepción, su explicación, la forma como lo justifica, lo explica, lo fundamenta, si quieres. Pero también están otro tipo, las observaciones, hay que hacer análisis de documentos del expediente, como decías, la percepción de otras personas. Por ejemplo, para ver el origen y explicar la conducta social, bien puede ser importante, digo, no sé si será el caso, pero la historia, la opinión de sus padres, ¿no? O de los principales amigos. Entonces, solamente conociendo distintas fuentes de información, distintas técnicas, te pueden dar consistencia justamente del estudio de este caso único, ¿no? Esto es lo que pienso, no sé si en eso coincidimos, si en esa dirección vas, y esto es lo que hay que hacer para que tengas Sí, un conocimiento consistente. le agradezco mucho más bien por su orientación. Sí, bueno, estoy usando instrumentos, como le manifestaba, para las técnicas. La principal es la entrevista, ¿no? Luego el manejo de expedientes. ¿Ya? Y bueno, la entrevista cognitiva mejorada, el test de Raven, la escala de impulsividad, la escala de riesgo, también de violencia, de Plutchik, ¿ya? Y luego estoy usando también el cuestionario de conductas antisociales, AD, que también el inventario clínico de personalidad, el MSMI 2, iba a usar otro. No están en el índice, porque recién estoy estructurando el fondo. El índice va a ir de acuerdo a las variables, pero estoy respetando lo que usted nos ha enseñado. Luego está el PCL, que es una escala de evaluación, que lo voy a hacer en coordinación y bajo supervisión, porque hay que tener especialidad, y yo no la tengo, pero lo voy a hacer bajo supervisión. Y una escala de satisfacción familiar, donde se va a observar si o no, o A o B, el adolescente tiene alguna, más o menos una base de satisfacción familiar. También está el cuestionario de audit, ¿ya? Que es case sobre sustancias y bebidas. Entonces, me estoy basando en eso. Tal vez existan algunas otras variables, como usted me había manifestado a un principio y orientado, que tenga que ver no solamente con los factores familiares, también hay factores positivos, negativos, ¿no? Y me estoy basando en las limitantes investigaciones que hay en nuestro país. Bien, la verdad que me imagino que la entrevista va a ser un vehículo para ver qué instrumentos más puedes manejar, qué ámbitos más tienes que explorar. De pronto, por ejemplo, la entrevista te va a decir que por ahí él tenía una mascota y que la pérdida de esta mascota fue fatal, que bueno, pues empezó por ahí más o menos la cuestión. Pues habría que explorar ahí qué concepción tiene las mascotas, qué lugar ocupa las mascotas, o ocupó, porque de pronto murió la mascota y después se olvidó, pero claro, fue reemplazado, olvidado, si quieren, negado por el propio sujeto de su mascota, digamos, la desaparición o muerte de la mascotita, y se tradujo, digamos, en esta conducta antisocial, ¿no? Y así te va a llevar la entrevista, es el vehículo por el que te va a decir qué cosas más hay qué áreas más hay que investigar, ¿no? Ahora el expediente, desde luego, también va a ayudar, o sea, son varias cosas que tienes que conectar ahí, y esto es lo que requiere un estudio de caso, ¿no? Ahora, los instrumentos, también yo diría, por un lado pueden ser determinados los instrumentos a partir de una estructura teórica, ¿no? Para conocer la conducta antisocial, obviamente hay que aplicar varios instrumentos, según la teoría, ¿no? Actitudes, conducta, personalidad, eso te dice la teoría, que está bien. Pero también, de acuerdo a la entrevista,
te va a mostrar ciertos ámbitos, terrenos, caminos, que te van a decir, ah, me parece que hay que explorar con un test esa cosa que el sujeto te lo ha insinuado en la entrevista. Entonces, también hay que partir entonces de la misma experiencia del sujeto, de la misma historia del sujeto. Por un lado, tomar en cuenta los instrumentos que teóricamente son necesarios para evaluar la conducta antisocial, pero por otro lado también ver la historia misma a través de la entrevista, ver qué ámbitos más se pueden aplicar y qué instrumentos más se pueden aplicar, ¿no? Yo lo veo así. Es un estudio de caso. Bien, gracias, doctor. Lo voy a seguir modificando de acuerdo a sus observaciones Sí. y aumentando para poder... Ahora, por todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería tu... Sí, dame una idea general. El objetivo, sí, los objetivos. No lo escucho bien, doctor. Sí, me gustaría que me des una idea general de los objetivos. ¿Cuáles serían tus propósitos, tus objetivos general y específicos? Bueno, desarrollar, ¿no? Más o menos, ver cuáles son los indeterminados elementos que se han podido brindar para que el sujeto haya cometido ese delito, ¿no? Yeah. Entonces, también como una manera de introducción es que pues las conductas antisociales no determinan siempre un acto de asesinato, como se plantea. Entonces, ¿cuáles han sido las causales? Eso sería uno de mis objetivos, para que una persona de esa edad haya actuado de esa manera. Y estoy planteando varios hechos, digamos, en diferentes lugares que se ha dado del país, y reales, ¿no? Pero que no han tenido la profundidad y una investigación particular, ¿no? De esa manera. No sé si me escucha, doctor. No, está escuchándote, está bien. Bueno, como comentario puedo decirte, como expectativa nomás, ¿verdad? O sea, tú conoces el terreno, tú sabes, tienes tus límites, los alcances, estás con eso centrado, pero como expectativa personal, me gustaría de esta persona, porque la verdad quiero conocer en profundidad este caso, esa es la pregunta. Mi propósito es que este muchacho quiero conocerlo profundamente y quiero saber cuál es el origen de su conducta antisocial. 2, quiero saber cómo se ha ido desarrollando la conducta antisocial. Esta conducta, la conducta antisocial del sujeto. Cómo ha ido variando, cuando empezó, cómo fue recreándose, sofisticándose, complejizándose, en qué momentos tuvo cambios, ¿no? Así. 3, me gustaría conocer qué sentido tiene para él la conducta antisocial. Me imagino, pienso que esta conducta antisocial no es, diremos, de un solo acto, sino es una secuencia de actos. Y claro, me gustaría saber, de acuerdo a la explicación que tiene él, qué sentido tiene para él, qué significa, cuál es su propósito, cómo lo explica él, cómo lo fundamenta. Entonces, estas 3 y otras cosas que quizá tú mismo puedes explorar, me van a ayudar a comprender justamente el sentido que tiene la conducta antisocial en la vida de esta persona, la manera como lo vive, la manera como no sé si lo disfruta, pero la manera como él se afirma como persona con esta conducta antisocial. En última instancia, me gustaría saber cuál es la razón de ser de la conducta antisocial. Ahora, en todo lo que te digo, puede parecer de que la conducta antisocial pareciera que fuese una cosa positiva para él. Seguramente él tiene conflictos,
no sé, no lo acepta, no puede comprender que ello tiene, se rechaza, pero la idea es cómo lo vive, ¿no? Si lo acepta, o es que se niega contra eso, lo rechaza, cómo es su vida con esta conducta antisocial. Y Eh, más o menos son mis expectativas, ¿no? sí, doctor, pienso Son mías, por eso ojo, ¿no? Sí. se ha planteado el diseño metodológico. Y claro, el diseño ecológico va por ese lado, por ver la complejidad misma de la situación, los factores, y si ahí le agregamos la parte de lo vivencial, pues mejor, ¿no? Muy bien, doctor. Así que yo creo que vamos por buen camino ahora, ¿no? Sí, más bien, gracias. Estoy ahorita con dificultades en el audio, pero apenas sí lo puedo escuchar y voy a volver a escuchar el contenido de sus orientaciones. Y Sí. pues sí, le agradezco un montón por Bueno, su orientación. Yo creo que puedo presentarle ya con los objetivos bien definidos de lo que me ha orientado ahora el próximo miércoles. ¿Cuándo podría llamarlos? Tengo interferencia y dificultades para poder, no sé si podría comunicarme con usted en el transcurso de la semana vía WhatsApp. sí, mañana en la noche, el viernes también, puede ser. Ya, doctor, le Bueno, agradezco mucho. El día viernes lo y de las llamo 9, a ya, partir de las 9. de la Sí, noche. doctor, bueno. Bien, ¿qué va a continuar? ¿Ruth o Lindsay? ¿Qué pasa? Ya se callado. Ya, te escucho. Quiero hacer consultas. No me tocaba hoy, doctor. Precisamente estoy aquí porque me encuentro muy preocupada por mi perfil. Ya le han enviado a usted, pero creo que no sé si le ha llegado o no le ha llegado porque hasta el momento no tengo correcciones, doctor. Ese es, doctor. Ya, lo voy a poner. Es el título. Análisis de los factores de riesgo causales para la reincidencia delictiva en adolescentes con responsabilidad penal. Factores de riesgo causales para la reincidencia delictiva. Este sería el tema. Factores de riesgo causales para la reincidencia delictiva. ¿Cuántas variables tienes ahí en ese título? ¿Me escuchas, Lindsay? Lindsay. Doctor, tengo dos. Dos. ¿Cuáles son? Los factores de riesgo y la reincidencia delictiva. Bien. En la primera presentación has hecho, lo has presentado. Sí, ¿no? En la segunda no estás, en la tercera no estás. ¿Qué habrá La pasado? primera, Sí, tienes en cierto, la primera, porque ni en la segunda estabas. Ahorita vamos a ver. Proyectos, ¿ve? No estabas ni en la segunda. En la primera debe ser. Sí, en la primera. Ahí. Vamos a ver las preguntas y el objetivo, ¿ya? Bien. Las preguntas, la fundamental está bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo causales para la reincidencia? En los específicos, ¿cuáles son los factores dinámicos y estáticos? Bien. También debería estar aquí expuesto una pregunta referida a, a la reincidencia, que es la otra variable. ¿Sí? doctor. Hay que agregar una pregunta referida a la reincidencia. Y varias, o sea, hay que aumentar de cada variable. A ver, objetivo general. Analizar los factores de riesgo causales para la reincidencia. Ya, doctor. Siempre en relación a las dos variables. Y tiene que ser varias. Identificar factores de riesgo en adolescentes con responsabilidad. Analizar los tipos penales de mayor reincidencia. ¿Puedes explicarme el segundo objetivo específico? ¿A qué se refiere? Principalmente a cuáles son los delitos en los que esta población reincide, porque a veces la primera vez que caen puede ser con un delito menor, conforme va la escalada de los delitos también va creciendo. A eso me refería, doctor. Está bien, sí, está bien. ¿En qué tipos de delitos reincide? ¿No? Es la pregunta, ¿no? Sí, correcto.
Ya. Elaborar un sustento teórico en el área de residencia, esto no va. Te refieres al marco teórico esto, ¿verdad? El tercer objetivo específico. Sí, doctor. Ya, eso no va. Ya. Diseñar la estrategia de intervención socioeducativa. Los dos objetivos, los dos primeros objetivos específicos, los dos objetivos específicos están bien. Ya. El tercero, no, es una tarea, porque el objetivo es conocer la realidad, en este caso estos jóvenes, los factores de riesgo, los tipos penales que se cometen en reincidencia, y el marco teórico no, más bien el marco teórico hay que elaborarlo para conocer. Entonces, este no va. Lo vamos a borrar, lo voy a pintar en azul. Ya, doctor. Diseñar la estrategia de intervención socioeducativa para reducir los factores de riesgo causales. Ya. Como sugerencia, respecto al tercer objetivo específico, no, cuarto sería. Cuarto, toda esta idea de establecer o construir, diseñar una estrategia de intervención, debería estar expuesto en justificación. En justificación, acá. Porque la pregunta a la que responde la justificación es, ¿qué finalidad va a tener la investigación que vas a hacer? ¿O qué finalidad va a tener los conocimientos que se logren, ¿no? Entonces, seguramente acá está a responder, por ejemplo, cuáles los beneficios sociales, el impacto social práctico, como Sampieri mismo dice, qué fines teóricos, prácticos, sociales, metodológicos va a tener, ¿no? Y principalmente lo que yo recomiendo es, si tú vas a elaborar una propuesta, un programa, no sé, entonces aquí debería estar expuesto. Por ejemplo, decir, la idea central sería que a partir de los conocimientos que se logre obtener a través de esta evaluación, de este diagnóstico que se haga, ¿no? Entonces, con esos conocimientos se pretende diseñar, diremos, o definir ciertas líneas de acción, o sea, recomendaciones, diríamos, en ciertas áreas, pero incluso puede ser hasta elaborar una propuesta, un proyecto de intervención, ¿no? De prevención, etcétera. Entonces, ahí tú puedes plantear una idea general, sin detallarlo, ¿sí? Que tu propósito sería, pues, elaborar un programa con tal objetivo, con esta metodología, pero así bien general, sin detallarlo, porque al final, una vez que terminas la tesis de investigar, después de hacer las conclusiones, tú puedes plantear ya una propuesta ya más elaborada, ¿no? Con objetivos, con fundamentos, con actividades bien secuenciadas, con una metodología, etcétera. Entonces eso ya viene después, pero en esta parte de la justificación tú puedes plantearte, expresar ese propósito de elaborar una propuesta, ¿no? Así. Entonces, este objetivo, este cuarto objetivo, más bien habría que exponerlo ahí en justificación, ¿ya? Ya, doctor. Luego, en la última, es validar la propuesta de aplicación del grupo. ¿Cómo vas a validar? A partir de mis resultados. ¿Quieres validar la propuesta con la aplicación del grupo? Yo lo entiendo que tú la propuesta lo quieres aplicar a un grupo de jóvenes. No, a partir de todo lo que voy a investigar, eso me valida o me da pie para hacer una propuesta está bien. real, porque he trabajado con esa población, entonces es algo que se ajusta a las necesidades que ellos tienen. Sí. Está muy relacionada con el anterior objetivo, ¿no? O con lo que te dije hace rato.
Estos dos últimos están muy relacionados. Efectivamente, la palabra que manejas es esa, ¿no? O sea, validar. Todo lo que vayas a investigar, todas las necesidades, todos los problemas que vas a llegar a conocer, le dan fundamento, le dan fuerza, le dan consistencia a la propuesta que vas a elaborar, ¿no? Entonces yo lo entiendo así, estos dos objetivos, te digo, sí, objetivos específicos que tienes ahí, llevarlo a la justificación y ahí exponerlo, ¿no? Entonces el objetivo no va a ser validar tu propuesta, ¿ya? El objetivo no es validar la propuesta, tu objetivo es conocer los factores, ¿verdad?, de riesgo. Eso quieres conocer. A partir del conocimiento de estos factores de riesgo, de la reincidencia, es que tú vas a plantear una propuesta, ¿no? Ahora, la validez, la fuerza, la consistencia de esta propuesta se va a basar en los conocimientos que logres alcanzar, ¿no? Así que logres con la investigación. Entonces, estos dos objetivos que tienes acá, habría que llevarlos, se relacionan entre sí y llevarlos a la justificación. Ya. Hipótesis de investigación. Las circunstancias familiares, educación, forma de empleo, relación con el grupo de iguales, ocio, diversión, personalidad, conducta, son factores de riesgo para la incidencia delictiva en adolescentes con responsabilidad penal, TRAC. Y claro, se puede todavía enumerar más factores, ¿verdad? Para mí está difícil establecer una hipótesis, sabiendo que existen muchos factores, ¿no? Hay muchos factores. Ahora, para unos posiblemente sea la familia, para otros, no sé, pues quizá el grupo de iguales influye, en otros quizá el empleo, otro la educación. O sea, es tan difícil decir qué factores pueden ser. En este caso vamos a tener que enumerar todos los posibles factores o los factores más importantes para explicar, para mostrar qué factores de riesgo son los que más influyen, ¿no? Ahora, personalmente diría que no, está difícil establecerlo a partir de la realidad, de la experiencia misma que uno quiere tomar en cuenta para plantear una hipótesis. Ahora, puede haber otra fuente de hipótesis, como pueden ser investigaciones previas, quizá un marco teórico o una teoría especial. Por ejemplo, solamente menciono, por decir, quizá conoces a Karen Horney, ¿sí? ¿Tú eres psicóloga? Lindsay. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Karen Horney, ¿te acuerdas de Karen Horney? Eric Fromm, son psicoanalistas, ¿verdad? Neopsicoanalistas. Por ejemplo, Karen Horney nos habla la manera como la hostilidad básica que se da en la relación padres e hijos, madres, hijo, padre, hijo, puede generar una ansiedad básica, y esta ansiedad básica pues va a ser la base de muchos conflictos neuróticos. Y de acuerdo con Karen Horney, pues esta es la explicación, una hostilidad básica. Y esta hostilidad básica tiene como origen pues la falta de apoyo, el abandono que hacen los papás, el poco cuidado, las frustraciones que le provoca, pero sobre todo es la manera como los papás no cuidan, no protegen, el abandono que hacen. Entonces ahí surge esa hostilidad hacia los padres. Y esta hostilidad va a provocar un sentimiento de culpa o así, pero va a generar una ansiedad, y esa ansiedad va a neurotizarlo. Esa es la teoría de ella, ¿no?
Entonces tú puedes basarte en esta teoría para plantear una hipótesis de que todos los, bueno, no sé si todos, pero como hipótesis, que los adolescentes con responsabilidad penal que reinciden, por ejemplo, tienen como origen en esta ansiedad básica. Entonces eso, en ese caso te estás planteando una teoría para plantear una hipótesis de este carácter, ¿no? Que se basa en una teoría, como te digo. Pero si tú no te basas en una teoría, sino más bien quieres conocer a través de la investigación qué factores hay, entonces en ese caso está difícil plantearse una hipótesis, porque cualquiera de los factores que aquí mencionas pueden ser factores en unos, otra variable en otros, y así se diversifica, ¿no? Así. Entonces, la pregunta está difícil de responder. No sé qué dices. Sí, doctor, tienes razón. Voy a revisar la teoría, voy a entrar bien en todo lo que es el libro, lo voy a leer bien y puedo hacer las modificaciones. Sí, pero yo te doy un ejemplo nada más, porque tampoco es necesario basarse en una teoría, ¿no? Si te parece, pero es mejor, pienso, tratar de más bien ver la realidad y sin necesidad de una hipótesis, ¿no? Tú lo puedes dejar así, sin hipótesis, para ver. Ahora, dependiendo mucho de tu percepción, de tu intuición, también hay que ser medio osado para plantear, ¿no? O sea, atrevido o atrevida para plantear una hipótesis. Y tú dices, yo creo que es esto, y entonces puedes fundamentarlo y plantear la hipótesis, así. Entonces, yo digo ahorita, por la manera como quieres trabajar, está difícil plantearse una hipótesis, y si está difícil es mejor dejarlo, sin nada. Ahora, si tú vas a partir de alguna teoría como de Karen Horney o quizá otras teorías, entonces plantéala, ¿no? La hipótesis y así lo vas a investigar, ¿ya? Bueno, Ya, doctor. después te falta desarrollar aquí el marco teórico, ¿no? Sí, doctor, me falta todavía. O sea, está incompleto. O sea, Sí, han pasado 3, 4 revisiones, pero desde la primera hasta ahora está incompleto. ¿Qué ha pasado? no he podido terminar, doctor. Bueno, de acuerdo a lo que hemos dialogado, entonces los objetivos, la investigación serían una preguntita Sí, antes doctor. de elevar. Estos adolescentes con responsabilidad penal son reincidentes, ¿verdad? En el centro existen reincidentes y no reincidentes. Yo quiero trabajar solo con los reincidentes. Visto así, la única variable compleja son los factores de riesgo. ¿En quién quieres ver los factores de riesgo? En adolescentes que han reincidido y además tienen responsabilidad penal en el centro de... O sea, intercambiamos ideas. Tú vas a dialogar contigo mismo y... ¿Quién es tu tutora? La doctora Claudia Rocha. Ah, La sí, licenciada Claudia. Claudia Rocha. Ya, a ver, habla con Claudita. Lo que yo veo es eh, que la variable es los factores de riesgo. Ahora, ¿en quiénes quieres estudiar los factores de riesgo? Estos factores de riesgo que han influido, ¿no? Tú quieres ver en adolescentes. Estos adolescentes tienen las siguientes características, que son reincidentes, que tienen responsabilidad penal y son del centro de reintegración. Estos adolescentes tienen 3 características: reincidentes, con responsabilidad penal y del centro de reintegración. Yo lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? La variable de estudio es factores de riesgo. Sí, Hay planteándolo variables, así, sí, recién estoy. sí. Las variables atributivas, pero no de estudio, son reincidencia, responsabilidad penal y centro de orientación.
Entonces, estos tres variables atributivas caracterizan a este adolescente. Estos adolescentes deben ser del centro, con responsabilidad penal y reincidentes, como tú lo has dicho, ¿no? Reincidentes. Si no son reincidentes, no los vas a estudiar. Si no tienen responsabilidad social, tampoco los vas a estudiar. Si no son parte del centro de reintegración, tampoco. ¿Verdad? Entonces, solo tienes acá una sola variable compleja, factores de riesgo causales. Yo lo veo así. ¿Qué dices? Ah, tienes razón, doctor. ¿Sí? ¿No quieres hablar con tu tutora? Ya, doctor. Me voy a reunir con la licenciada Claudia y ya no me hay problema. Ya. ¿Dónde estás ahora? ¿En La Paz? Sí, aquí en La Paz, doctor. Ah, ya. Sí, reunite entonces. A ver, Ya, dialogar, doctor. porque Ya. yo lo veo así. Eh, ahora, al principio tú me dijiste reincidencia, ¿no? Sí. Como otra variable. En ese caso habría dos variables, pero la reincidencia tendría que variar, o sea, tendrían que ser aquellos que han reincidido muchísimo, varias veces, pongamos, reincidentes 2 veces, reincidentes 5 veces, reincidentes 10 veces. Pues ya hay una variación, ¿no? Y aquellos que no han reincidido también, o sea, hay que estudiar aquellos que no han reincidido, aquellos que han reincidido poco, aquellos que han reincidido mucho, exageradamente, no sé si es el término. Si, si, si encontramos así eh, grados de reincidencia y no es reincidencia, entonces ya es una variable, ¿no? La reincidencia ahí varía. Pero si tú dices a secas de que no voy a estudiar a los no reincidentes, sino solamente a los reincidentes, entonces ya no es una variable de estudio, simplemente una variable atributiva que caracteriza al adolescente. ¿Cuándo sería una variable de estudio? Cuando tú tomas en cuenta a los reincidentes y no reincidentes. Y entre los Ay, reincidentes, grados de reincidencia. No sé si es el término así, pero así tendría que ser. ¿Qué vas a hacer? ay, Vas ya, a doctor. tomar en cuenta grados de reincidencia. Yo me reúno con ella y no hay problema, lo revisamos. Ya lo vas a revisar. Ya. Bien. ¿Tienes alguna pregunta más? Yo creo que la idea hemos clarificado, ¿no? No, doctor, está todo claro. Reviso, voy a revisar la teoría de Karen Horney. Me reúno con Claudia y, ¿Te llamó la atención Karen Horney? perdón, ¿Te llamó la atención Karen Horney? la verdad sí, doctor, porque a partir de eso existiría un fuerte sustento teórico para demostrar algo que sucede en nuestra realidad, ¿no? Y leyéndolo más, voy a profundizar y a ver, también me voy a reunir con mi tutora. Ya. Ahora, lo de Karen Horney es un ejemplo, ¿no? Ahora, puede haber otras teorías quizá más actuales, ¿no? Ella es una psicoanalista de los años 30, 40. Claro, no es tan antigua como Freud, digamos, ¿no? Claro. Como el psicoanálisis. Pero solamente da un ejemplo. Puede que haya otras teorías en las que puedes basarte también, ¿ya? Perfecto, doctor. Listo. Muy bien. Muy bien. Gracias, doctor. Listo. Entonces hay que revisar rearmar y completar el proyecto. ¿Ya? Listo. No, ¿cuánto tiempo más tenemos precisamente para hacer estas correcciones o cada cuánto nos tenemos que ver? En No, esos y tiempos, más bien, no, ya tienes que hacerlo ya, porque esto ya debería estar terminado. El trabajo final se los voy adelantando, el trabajo final de, de taller tesis 3 va a ser el marco teórico elaborado como capítulo de la tesis final. Entonces este proyecto ya debería estar hecho, no es que hasta cuándo es, no, esto ya era para ayer, ¿no? Como se dice, era para ayer. Entonces, estás atrasadísima, tienes que hacerlo más rápido que puedas. Porque el trabajo final de taller tesis 3 no es que me vas a presentar el proyecto, no.
hay que presentar el marco teórico como capítulo de la tesis final. Eso es. Ya, doctor. Muy bien, doctor. Ya. Gracias, doctor. Chao. Saludos, doctor. ¿Podemos hablar con Ruth? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Y tú me has mandado tu proyecto. Aquí está, lo abrimos. Sí, aquí está, vamos a ver. ¿Lo ves tu proyecto? Este es, ¿no? Sí, doctor. Bien, ¿qué dudas tienes acá? Quería ver que me lo revise, doctor, porque creo que ya le he mandado todo, tal vez los instrumentos hasta este momento, pero no me he contactado con ningún docente para que sea mi tutor en esta semana. Yo creo que el día de mañana ya voy a comunicarme con algún... Contáctate, pues, ¿cómo no vas a dejarte de contactarte? Sí, sí, doctor. Ya, a ver, quiero ubicarme. Primero hay que fijarse el título. Aplicación a los protocolos de entrevista psicológica pericial a personas con discapacidad intelectual. Presuntas víctimas de violencia sexual. Aplicación a los protocolos de entrevista psicológica pericial por parte de profesionales psicólogos de la Defensoría de las Provincias del Departamento de La Paz. Y ya, veamos los objetivos. Veremos los objetivos, ¿ya? Está bien, doctor. Si el objetivo general alude al modo de aplicación del protocolo. ¿Qué factores institucionales y sociales contribuyen o impiden el proceso de entrevista psicológica pericial? Ya, te voy a dar algunas... Bueno, en realidad no te voy a dar, si solamente me estaría yo preguntando. ¿Cuáles son las preguntas que yo me estaría formulando a partir de esto? Y de acuerdo a lo que más o menos capto la idea, las preguntas que yo me haría, y de acuerdo a esto serían los objetivos, es, primero, es si los psicólogos profesionales de las defensorías aplican los protocolos de entrevista psicológica pericial en el estudio de las personas con discapacidad intelectual. Lo primero que me pregunto es si aplican o no aplican. Segundo, si aplican, ¿cómo lo aplican? Quiero saber cómo lo aplican, cómo aplican los psicólogos de las defensorías los protocolos de entrevista psicológica pericial en el abordaje de estas personas con discapacidad. Ya. Luego, la pregunta sería, ¿qué dificultades tienen estas personas, los psicólogos, en la aplicación de los protocolos de entrevista psicológica? Ya. Luego, tratar de conocer cuáles son quizá conocer también, claro, el protocolo implica eso, ¿no? Ciertos pasos, procesos, elementos, condiciones. Se puede especificar eso, ¿no? O sea, en un objetivo, tratar de conocer qué pasos, qué condiciones, qué recursos utilizan al aplicar los protocolos de entrevista psicológica pericial, ¿no? Eso creo que está implicado ahí. Otra pregunta sería, ¿qué utilidad, qué beneficios tiene la aplicación de la entrevista psicológica pericial en el abordaje, ¿verdad?, de las personas con discapacidad por parte de los psicólogos? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué finalidad? La pregunta es si son útiles, si ayudan, ¿no?, efectivamente, en esclarecer los casos o en el conocimiento de las personas. Así, yo creo que serían esas mis preguntas que me formularía y que, claro, estarían muy bien complementadas con lo que tú quieres conocer. Por ejemplo, acá dices los factores institucionales, que me parece bien.
O sea, cuando yo digo qué dificultades tienen, entonces seguramente van a haber dificultades, por ejemplo, personal, o sea, no conocen, no saben manejar. Otro puede ser dificultades institucionales que no facilitan, no apoyan, no hay recursos, etcétera. Ya, No sé, hasta incluso mencionas acá dificultades personales como también profesionales, y así, o dificultades en el acceso a los protocolos, disposición de los materiales, o sí. Entonces, estos son los que mencionas, factores institucionales, sociales, personales, quizá yo los englobaría. ¿Qué dificultades tienen estos profesionales en la aplicación de estos protocolos? Entonces ahí ya. van a salir dificultades personales, profesionales, institucionales, hasta legales, no sé, eh, seguramente, ¿no? Así. Ya, para las preguntas, ¿verdad, doctor? Para las preguntas y de ahí van a derivar los objetivos, ¿no? Ya, doctor. Sí. Bueno, de acuerdo a eso, tu diseño de investigación es, Descriptivo. sí, es descriptivo, efectivamente es un descriptivo natural y el diseño es igual transversal descriptivo en el sentido que tú quieres mostrar eh, cómo se aplica, ¿no? Cómo se aplica el protocolo. Si se aplica bien, si siguen los pasos, con qué beneficios, sus dificultades, así. Está bien. Doctor. Entonces tu variable es, Mi variable es aplicación de los protocolos de entrevista psicológica pericial. sí, eso, es la aplicación. ¿Y qué es lo que vas a ver? Es la aplicación del protocolo. La palabra es aplicación del protocolo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vas a mostrar? Primero, ¿se aplica o no se aplica? ¿Cuántos se aplican? ¿Cuántos lo aplican? ¿No se aplican? ¿No? Segundo, Mm, forma de aplicación. ¿Cómo lo aplican? ¿Lo aplican bien? ¿Lo aplican bien? ¿Lo aplican mal? ¿Lo aplican de manera sistemática, ordenada? No sé, ya saldrá en la investigación, pero es ya, cómo lo aplican, forma de aplicación. Dificultades en la aplicación también. Luego, beneficios de la aplicación, utilidad de la aplicación. Bueno, ya, hasta ahí yo puedo decir, ahora tú eres muy capísima en eso, lo puedes sacar más jugo, ¿no? ya, doctor, gracias. Eso entonces también tiene que estar a base de lo que me está informando en este momento para ya Todo la lo que elaboración del protocolo eh, de las entrevistas y las entrevistas especialmente para los profesionales psicólogos. tienes que, en este caso, las fuentes de información, ¿cómo vas a obtener este dato? Yo digo a través de, primero, las entrevistas a los profesionales psicólogos. Segundo, no sé, pues quizá, o sea, que es la principal fuente, ¿no? Luego es la observación. Tú tendrías que observar a estos, cómo lo aplican, si lo aplican o no, hacer un seguimiento de los, cómo tratan, cómo hacen esta entrevista. Sería observación. Sí, y también Luego es también, sí, luego estarían las revisiones de expedientes. Me imagino que en los expedientes están los informes. sí, eso también está, las tres técnicas de instrumentos, Ah, ya, doctor. listo. Está bien, entonces. Las Entonces tres técnicas. lo voy a corregir nuevamente, doctor, lo que me ha mandado y Ya. el día miércoles entonces ya le voy a mostrar más a detalle, más el cuestionario, la base del cuestionario para la entrevista. Muy bien. Eso me falta. Ya, Ya, doctor, muchas gracias. ya. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, entonces creo que nadie más está del grupo. Desde Aguilar, Alberto, Alcázar, Andrade, Baltasar, Bolívar, Deusín, Flores. Hasta ahí llegamos. Y también, sí, además, Patti, Fabio, que lo reemplazaba, hecho intercambio con Deusín María Kiyoko.
Bueno, entonces terminamos acá. No sé si tiene alguna preguntita especial. Nos veríamos la próxima semana con Fuertes, Mamani, Miranda, Molina, Montaño, Navarro, Patti. ¿No? Sí, Patti y Kyoko. Deusin, Kyoko. Muy bien. Ya. Luego les voy adelantando, el trabajo final de este taller de tesis 3 va a ser el marco teórico como capítulo del trabajo final. Muy bien, así que terminamos así. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Ya? Buenas noches. Chau, chau.